¿Celestiales o terrenales? Ese es el título de este trabajo, del cual ahora te voy a entregar, tal cual lo prometido, la segunda parte. Veníamos hablando de lo que Jesús había dicho y hecho delante de sus discípulos para mostrar su verdadera divinidad y cómo ellos, algunos, pudieron entenderlo y otros no. Cuando nos retrotraemos a la historia, la más común, la que normalmente nos han contado, vemos que el diablo tomó el alma del hombre. Por lo tanto, lo que hizo fue adulterar sus sentidos. Es decir, torció su concepto. Al amor lo convirtió en sexo, por ejemplo. Y a cada elemento que el hombre tiene ha sido torcido. A través del alma de Adán, el diablo ha podido gobernar y ha creado filosofías, economías, políticas mundiales, a través de usar sus mentes, sus voluntades, sus emociones. Él ha tergiversado y pervertido todo lo que existe acá. Es triste, pero lo que vos ves hoy día en el mundo no es el diseño de Dios para los países. Los caminos de Dios para el planeta son mucho más altos y preciosos. Vos vas hoy día a una exposición de arte, por ejemplo, y salís aterrorizado casi. Y te preguntás, ¿qué sueña esta gente? ¿O qué visiones tiene esta gente para después pintar o dibujar estas cosas tan horribles, tan feas? Pero no termina allí, porque vas a comprarle, por ejemplo, juguetes a tus niños y salís de la juguetería, casi te diría, haciéndote autoliberación. Porque hay unos bichos y unos muñecos tan horribles que uno se pregunta, ¿qué es eso? Antes, no mucho antes, pero antes, algunos años atrás, lo más violento que tenías era Tom y Jerry. Entre gato y ratón ahí quedaba la cosa. Pero hoy hay unos muñecos, unos bichos tan espantosos, que uno piensa, ¿cómo puede ser que un niño duerma o pueda dormir con esos bichos horribles en su cuarto? Hay, creo, una subcultura. Y vas a ver todo eso que te estoy diciendo promocionado, altamente promocionado por la televisión. Yo creo que hemos ido transitando desde la Revolución Francesa y hemos caído en un humanismo a ultranza que nos ha llevado a vivir un postrer secularismo. Entonces hoy estamos en medio de una cultura secular. Una situación en la que se rinde culto a la comodidad. ¿Por qué te digo esto? Porque todo esto ha sido un trabajo que ha hecho el diablo en la mente y en la voluntad del hombre. Y obviamente, por lo que vemos, es el resultado de eso. Cuando Jesús viene, no simplemente viene a salvarnos. Eso parecería ser la base de nuestras antiguas doctrinas. Porque durante años, el único evangelio que hemos recibido, tristemente, ha sido el de la salvación. Se nos decía, cree en Jesucristo y tú y toda tu casa será salvo. Sí, es cierto. Ahora, el problema está en que yo vengo a la salvación y después no sé qué hacer. El tema clave para Dios no es solamente que vos seas salvo. Dios quiere que empeces a gobernar de nuevo. ¿Cómo se gobierna de nuevo? Ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Vos realmente creés que podemos gobernar? ¿Cuántos serán los que creen que Jesucristo entregó las llaves de autoridad a la iglesia? A la iglesia. Yo lo creo.
Ok, pero pregunto, ¿cómo usamos esas llaves? Entonces te preguntas, a ver, ¿cuáles son las llaves? Mostrame las llaves. Entonces decís, y bueno, lo que pasa es que son llaves espirituales, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, si son llaves espirituales, es porque hay puertas espirituales que tienen que ser abiertas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto creo que queda claro. La hermenéutica, la ciencia de Don Hermes, le diría, es un sentido figurado. Qué curioso, porque David dice lo contrario. Porque él habla de puertas de hierro y cerrojos de bronce. O sea, él sí pasó por unas puertas muy particulares. Para él no era sentido figurado. Para él fueron cosas reales. Si a vos te han predicado que Cristo murió solamente para que vos seas salvo, mucho me temo que no te contaron toda la historia completa, Porque lo que Cristo vino a hacer fue a devolvernos la posición que Adán perdió. Porque aunque sos heredero de todo, en tanto seas niño, nada te diferencia de un esclavo. Entonces, Dios quiere que vos vuelvas a tu posición de gobierno. Entonces decís, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El propósito de Dios no solamente es que vos seas salvo, sino que reúnas los cielos y la tierra en lo que haces. ¿Cómo se hace eso? Si vos te pones a revisar cuántas veces Jesús habló del reino, vas a encontrar que habló del reino más que de la salvación. Dice, el reino de los cielos, dijo, es semejante a un buscador de perlas, de buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que arroja su red y saca todo tipo de peces. El reino de los cielos es semejante a un hombre que planta buena semilla de trigo en su campo. ¿Qué es lo que Jesús quiso que entendieran sus discípulos? ¿Qué cosa era el reino de los cielos? No su salvación personal. Claro está que lo que la gente ha entendido es que el reino de los cielos comienza cuando nosotros nos morimos. Entonces dicen, ahí va a estar el abuelito esperándote en la puerta del cielo, o San Pedro con un montón de llaves, según la tradición popular, con esas llaves que Jesús le dio, y ahí está. Calles de oro, mares de cristal, oh Jerusalén, qué bonita sos, todo lo lindo que nos han contado. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que en este momento, en esta hora y en este lugar, el reino de la muerte está actuando en tu lugar de residencia? Porque yo te puedo asegurar que en esta hora hay personas que se están muriendo. Mientras vos estás escuchando esto, en algún hospital, en alguna casa, donde sea, hay gente que se está muriendo. O sea, el reino de la muerte está actuando entre nosotros, hoy día. El reino de los cielos también. Jesús aparece y dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús viene como el pregonero de un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces el punto es este. La salvación te engendra en una nueva naturaleza, te devuelve tu capacidad de ser un ser espiritual completo. Pero después que has sido engendrado, en algún momento tenés que ser manifestado. O sea, tenés que levantarte como un ser espiritual. El ser espiritual comprende el mundo espiritual, el ser natural no. Cuando venimos a Cristo, venimos con nuestra conciencia activa. Entonces el Espíritu viene y comienza a obrar. Por ejemplo,
Por ejemplo, empieza a gustarte la alabanza de verdad, no por obligación congregacional. Pues no tenés ni la menor idea a cuánta gente yo he visto cantar alabanzas, esas más bulliciosas, alegres, rítmicas, pegadizas, casi por obligación. Te das cuenta en su cara que no tienen ni la menor gana ni de abrir la boca, pero lo hacen porque se sienten mirados por lo que tienen al lado. Entonces, no es que les guste la alabanza, sino que lo hacen por obligación congregacional, como te lo terminé de decir. Ahora, ¿cuántas veces? Hace mucho tiempo, no digamos ahora, escuchaste alabanzas cristianas buenas, no te estoy hablando de las traídas de los cabellos. Escuchabas eso y era como si escucharas llover. Y no sé hasta dónde, porque a veces escuchar llover a mucha gente le produce placer. Bueno, y ahora, por ejemplo, no podés estar sin cantar. Te gusta la palabra. Antes te aburría. Hubo una Biblia que era de tu bisabuelo que durmió en un baúl por generaciones. Jamás se te ocurrió ni siquiera darle una ojeada. Pero de repente, el Señor vino a tu vida y vos empezaste a entender cosas que antes no entendías. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, otra parte de nosotros se activa, que es la capacidad de tener comunión con Dios. Y hay una parte más que se activa, que es la de discernir las cosas de Dios. Te doy un ejemplo. Antes de tener al Señor en tu corazón, vos has visto y hablado 1000 veces, por ejemplo, con los muchachitos que andan tocando los timbres de las puertas todos los domingos a la mañana, con los testigos de Jehová. Pero solo cuando el Espíritu Santo toca tu vida, ahí recién sabes qué decirles y qué pensar respecto a ellos. Antes te diría que lo tenés un poco difuso y por ahí te metés en algunos debates y discusiones en las que generalmente salís perdiendo. Y te das cuenta y te sentís mal. ¿Por qué una persona que es recién engendrada por el Espíritu Santo de Dios tiene esa habilidad? Porque ha sido engendrada en los cielos, no con sabiduría humana. Entonces vos comenzás a oír la voz del Espíritu Santo y, de alguna manera, volás de gozo. Hasta que un día, en una predicación, el predicador, el pastor, o quien sea, dice que el Espíritu Santo no habla. Y vos, acompañando a los demás, también decís amén. Punto. De allí en más, jamás vas a poder volver a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque te hiciste partícipe de una declaración por palabra de alguien que estaba diciendo algo que no era así, pero vos te sumaste y dijiste amén. Cuando eras ovejita, muy ovejita, cuando sos ovejita, muy raso, te crees todo lo que tu pastor en primer lugar y algún predicador de visita después te dice. Y también lo que te dicen todas las demás ovejitas más crecidas que pueda haber en tu congregación. Después entendés que no podés aceptar que te hagan dormir porque Dios precisamente está en un tiempo de despertar, no de hacer dormir. Hay una pregunta que todos los que estamos ejerciendo alguna clase de ministerio en algún momento recibimos. Por lo menos, ¿qué te digo? En el caso mío, entre 5 y 10 veces al mes. Me preguntan, obviamente por correo, no tengo otra clase de comunicación porque muchos hermanos me piden que les pase mi teléfono, que los llame por teléfono. En los contactos de la página me ponen el número de teléfono y pretenden o quieren, desean que yo los llame. Yo los entiendo, me pongo en su lugar y los entiendo. Pero créanme, hermanos,
que si yo llamo por teléfono o permito que me llamen por teléfono la gente que me pide esa clase de contacto, yo no trabajo más para ustedes. Invierto todo mi día hablando por teléfono. Que no va a ser malo, pero que va a ayudar a un alma. Y mi trabajo ministerial es para, creo, ayudar a varias más, conjuntas. No puedo distraer ese tiempo en eso. Ahora bien, me preguntan, ¿cuál es la pregunta que me hacen? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es la pregunta que escucho o que leo, digamos, entre 5, 10 y a veces hasta 15 veces por mes. Y después te explican que tienen como 1000 años en la iglesia, pero aún no saben para qué sirven, para qué son buenos, o simplemente no saben para qué los llamó el Señor. Y finalmente, la más clásica y tradicional de todas las proposiciones eclesiásticas conocidas y por conocer. Hermano, ¿puede orar por mí para que me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, ni yo ni nadie medianamente maduro. Porque, ¿cómo puede ser que una persona que está medianamente habilitada para escuchar o para ver el mundo espiritual no lo vea? Si Dios, cuando Él vino a Cristo, lo habilitó. Yo creo que ahora estás entendiendo, al fin, por qué Dios aborrece la religión. Porque es la religión la que te dice, no es así. No es así, es así. ¿Y qué dice Jesús? Que el que es del Espíritu es como el viento. No sabe de dónde viene ni para dónde va. En cambio la religión te dice, no, a ver. Primero usted tiene que poner versículo clave. Anote, versículo clave. Ahora el texto principal, objetivos. O sea que te está enseñando a confiar en el razonamiento del hombre. La religión tiene todo calculado. La vida en el espíritu no tenés ni la más pálida idea de lo que va a pasar en el segundo siguiente con tu vida. Es así. Los que lo han vivido saben que no estoy hablando tonterías. Los que no lo han vivido, por favor, crean que no lo estoy diciendo por llenar un espacio. No tengo necesidad. No tengo necesidad ni objetivos, ni intereses para hacerte creer algo que no es. ¿Por qué la mayoría de los pastores no se sueltan en la adoración profética, por ejemplo? Es simple. Hay una razón básica y fundamental, porque no les gusta perder el control del culto. Nos cuesta horrores soltar ese control. Y es allí donde Dios quiere mover las cosas. Entonces, al pasar los años, vemos gente actuar como si tuvieran auriculares de protección auditiva. ¿Viste esos que parecen auriculares para escuchar música o lo que fuere, pero que en realidad son, te tapan los oídos, que se usan en lugares donde se trabaja con mucho sonido? Es un elemento de seguridad. Gente que puede oír la voz del Espíritu, que por alguna causa ha perdido esa capacidad. Allá yo pregunto, ¿cómo los vas a mandar a la guerra? Guerra para ellos, a lo sumo, es ir por ahí a echar un poco de aceite. No lo saques de eso. Es una guerra en el plano natural, nada más. Pero en el plano espiritual, ninguno. No reconocen, no pueden reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque eso tiene que ver con un entrenamiento. Te doy un ejemplo. Dice que el profeta no puede tocar muerte, ¿cierto? Es muy interesante cómo Dios entrenó a su pueblo, porque existía lo que era la lepra y existía lo que era la muerte. La lepra te inhabilitaba cierta cantidad de días. En cambio, la muerte ya no hablaba de días. Por ejemplo, cuando mueren
Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sacerdote, él no puede enterrarlos, no puede darles un beso, no puede abrazarlos, eran sus hijos. ¿Por qué? Era profeta, no podía tocar un cadáver. Hoy ocurre lo mismo. Hay veces en que se necesita orar por un sitio determinado y Dios te dice, orá desde acá, no pases para allá. ¿Cuántos se detienen a escuchar la voz de Dios antes de orar en batalla? No, háganlo. Háganlo. Es importante que lo hagan. No es un chiste, no es una broma, no es algo superficial, es guerra en serio. Él no te deja. Vos podés ser muy valiente, pero si no tenés autorización de Dios para meterte en un terreno enemigo, mi consejo, que no es nada, es una sugerencia apenas, es que no te metas hasta tenerla. Hemos visto demasiados desastres. Hay esferas de autoridad. Los apóstoles, por ejemplo, tienen autoridad especial para enfrentar espíritus territoriales. No hay un solo apóstol en la palabra que no haya enfrentado alguna vez espíritus territoriales. Allí podés definir quién es apóstol y quién juega a ser apóstol. Ahora bien, esos enemigos están ligados a cada ministerio. Por ejemplo, un pastor tiene que pelear con los perros, porque los perros vienen para destruir el cuerpo. Los profetas se van a pasar la vida peleando con Jezabel, en todas sus expresiones, porque Jezabel no es una mujer, es un espíritu que habita el cuerpo, que se le presenta vulnerable y apto. Los apóstoles estarán peleándose con Leviatán y qué sé yo con cuántos más de la familia. Porque hay un enemigo para cada ministerio. Y un enemigo distinto. Entonces yo vengo a Dios y Dios quiere trabajar en mi espíritu. Y utiliza dos herramientas para diseñar y para avivar mi espíritu. En primer lugar, utiliza la adoración. Porque la adoración empieza con estar con Dios, no en arpegios de un piano, de un teclado o de una guitarra. A eso lo incluye, en todo caso. Ahora, si todo lo que cantás está impreso en la retroproyectora que se usa normalmente en los templos, o en un himnario, para ir un poco más viejo, más a lo viejo, el espíritu del hombre no puede ejercitarse. Ya está preestablecido lo que va a decir, lo que va a declarar, lo que va a cantar. Es una acción mental la que está haciendo. Apagale las luces, sacale las letras y decirle que adore. Ahí vas a ver cómo se queda. Se te queda allí tieso con un rostro casi lindando con la estupidez. No es una ofensa, no es un insulto, es una calificación, un adjetivo de una expresión. Y sin saber qué hacer. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿adoración? ¿O alegremente cantitos y coritos? Entonces te dicen, es que si no tengo la letra no sé qué cantar. Es que no se trata de cantar. Hubo una María, que no era la madre de Jesús, que rompió un frasco de alabastro, ¿te acordás? Y que hizo la mayor señal de adoración de la historia. Pero no cantó ni dijo una sola palabra. Pero Jesús la elogió. ¿Por qué? Porque adoración tiene que ver con hacer. Proskineo es la palabra. Proskineo. Adorar. Lamer la mano del amo. Eso significa. La gente tiene conceptos errados. A veces muy errados. La segunda cosa es la intercesión. Vos sabés que la intercesión activa tu espíritu, te entrena. Entonces yo vengo y el espíritu quiere que yo sea desarrollado. Y va a utilizar muchas herramientas para eso. Hay muchísimos versos que hablan del mismo tema.
Por ejemplo, mirá lo que Pablo hacía. Mirá Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 8, estoy buscando, verso 12. Sí, Hechos 8, 12. Mirá, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Más adelante, Hechos 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló por espacio de 3 meses. ¿De qué habló? ¿De qué habló por espacio de 3 meses? Una clínica de aquella. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hermano, el tema central del Nuevo Testamento es el reino de Dios. No es la salvación. De allí es donde partimos. Pero el tema central del Nuevo Testamento es el reino de Dios. ¿Cuánto hace que alguien no te habla del reino de Dios? Y si te hablan de un reino al cual vas a ir a tocar la lira o el arpa o como se llame ese instrumento que has visto en los dibujitos, sentadito en una nube con un camisón blanco, me parece que algo te enseñaron mal. Porque el giro que va a dar la Iglesia en los próximos años es moverse del Evangelio de Jesucristo, que ha conocido, al Evangelio del Reino que está conociendo ahora. Porque el Evangelio del Reino incluye el Evangelio de Jesucristo. Pero el Evangelio de Jesucristo no incluye el Evangelio del Reino. Yo te había dicho hace un momento que el pecado provoca separación. Este versículo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 10, describe la total victoria de Jesucristo. Mira lo que dice. De reunir, vos sabés lo que es reunir. Nosotros usamos la palabra reunión como síntoma de un grupo de gente que va a tomar café y aburrirse a veces. Pero reunir, en términos bíblicos, en términos divinos, es volver a unir algo que no estaba unido. Reunir. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Literalmente, Jesús reunió lo celestial y lo terrenal otra vez. Y te doy un ejemplo. Jesús está orando con sus discípulos. Está orando con ellos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, me parece que era. Y de repente aparece Moisés y aparece Elías. Yo quiero que por un momento trates de, si podés, de imaginarte la escena. ¿Sabes cómo se llama eso? Cielos y tierra unidos. Están en un monte. Y los pies de estos santos se posan en ese monte. Pedro está, ¿qué te digo? Patitieso, estupefacto. Pero como de costumbre en él, se ve en la obligación de decir algo. Pedro, yo diría que es el antecesor de muchos de nosotros supuestamente predicadores. ¿Cuántos son, no me incluyo, los que creen que tienen que estar por ahí en silencio porque no es momento para que digan algo? No, en la medida que crecemos espiritualmente, ¿no nos ponemos en una posición como que es una obligación que tenemos que decir algo? Bueno, Pedro estaba así, pero como tenía que decir algo. Es un espíritu nuevo que se ha metido en la iglesia. Yo le llamaría, el espíritu de Google, ¿viste? Creemos que lo sabemos todo. Viste que el buscador, que vos haces un clic y podés averiguar cualquier cosa. Escúchame, yo a veces veo el contador interno que tiene mi página web. No me exagero, pero hay un porcentaje altísimo de ingresos a mi página por el buscador.
Porque la gente hace una pregunta y en medio de las respuestas sale, entre otras cosas, nuestra página. A veces te digo, hay preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio. ¿Qué hará el Señor con la persona que entró de casualidad allí? No lo sé. Quizá no lo sepa nunca, no tengo por qué saberlo, yo hago mi parte, Dios hace la de él, y no es poco. Es un espíritu nuevo, el espíritu de creer que lo sabemos todo. Entonces Pedro dice, estaría bueno quedarse acá, ¿eh? Así dice Pedro. ¿Qué dice Dios? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Que es como decirle a Pedro, vos callate. Eso es lo que Jesús hizo. Unió cielos y tierra. Es toda una definición de lo que nosotros podríamos llamar hoy intercesión. Unir cielos y tierra. Cuando los grupos quieren entrar a nuevos territorios, realizan sacrificios de sangre. Y en muchos casos utilizan a mujeres. Cuando se efectúan estos hechos, se desatan otras cosas. ¿Por qué? Imagínate una gran celda llena de demonios que están esperando ser soltados. Porque no pueden ser soltados hasta que se pague su salida. ¿Y qué es lo que paga su salida? La cantidad de sangre derramada. Bueno, cuando se llega a cierto nivel, pueden ser soltados. Simplemente tenés que leer Apocalipsis y fijarte cuándo son soltadas las bestias que están atadas al lado del Éufrates. O sea, el mundo espiritual está bien unido al mundo natural, porque depende de él. Va una mujer, cualquiera, a ver una macumbera en Brasil, que es donde abundan, y le dice, tengo un problema en mi pierna. Me he caído y ahora estoy renga, no puedo caminar. Entonces la macumbera le dice, tráeme una gallina negra y yo me encargo. Le llevan la gallina negra, la mujer hace algunas cosas, le corta el cuello, le aplica la gallina sobre la pierna de la mujer y cambia la pierna de la mujer con la pata de la gallina y la pata de la gallina con la pierna de la mujer. Y la mujer se va lista para jugarse un partido de fútbol. Perfecta. Cambió de pierna. ¿Cómo lo hizo? Con la sangre. Unió lo espiritual con lo terrenal, con la sangre. ¿Es posible? Es posible. Lo que pasa es que en el reino de Dios hay mucho más que es posible. El tema es que no lo practicamos. ¿Quiénes decimos ser hijos del rey? Nosotros, si entendiéramos esto, podríamos predecir los mayores hechos de violencia en el planeta. Porque esto se mueve en base a un calendario espiritual. Y nosotros podríamos estar en tiempo de vigilia y oración justo antes de que eso suceda. Yo quiero que entiendas. Un intercesor no compra el periódico para saber por qué tiene que orar. Los intercesores leen hoy el periódico que va a salir mañana impreso. ¿Te quedó claro? Los intercesores leen hoy el periódico que va a salir mañana impreso. Eso es un intercesor. Los demás son gente que ora. ¿Está bueno? Está bueno, pero no es lo mismo. El intercesor tiene una comprensión de los tiempos de Dios y sabe lo que está pasando. Si vos quisieras hacer algo en tu ciudad, por ejemplo, tendrías que hacerlo en dos planos. En el plano espiritual y en el plano natural. Y al hacerlo en los dos planos, es que se da el campo. Y se da el cambio. Porque es lo mismo que hizo Jesús. Porque el daño no es solamente natural, también es espiritual. Ahora bien, nosotros, que somos seres que tenemos cuerpo y espíritu, estamos capacitados para hacer las dos cosas. Así como vos podés ir a un lugar, poner aceite y orar,
así también podés ir a las regiones celestiales y resolver lo que está pasando allí, o lo que pasó allí. Lo que te estoy diciendo está en muchos lugares de la palabra, ¿eh? Y es palabra que cuando la lees, créeme, sentís que algo se rompe dentro tuyo. ¿Qué se rompe? Y mira, fundamentalmente estructuras mentales y esencialmente estructuras religiosas. ¿Qué crees, por ejemplo, que pasó al día siguiente que el velo del templo se rasgó, cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué crees que hicieron los sacerdotes al día siguiente que el velo del templo se rasgó? Cosieron el velo. Eso hicieron, coser el velo. Escúchame, y no lo hicieron ni los publicanos ni los pecadores, ¿eh? Lo hicieron los sacerdotes. Por eso es que Dios tuvo que destruir el templo. ¿Sabes por qué se levanta la persecución ya? Porque parecería que quiere borrarse a la iglesia. Y luego se levantará un avivamiento allí. Porque cuando el templo físico es destruido, lo único que queda es depender de Dios. Por eso, alguien que escribió un libro al respecto aconseja que cuando hay persecución, no tenemos que orar para que termine la persecución. Tenemos que orar para poder soportarla. Porque es la persecución la que nos hace fuertes. ¿De dónde viene la persecución? Es otro tema, pero ya te lo he dado a entender y te lo he dicho en más de una ocasión. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 de Ezequiel, dice el verso 1 en adelante: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó de las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, verso 8, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Yo creo que vos podés leerte todo el capítulo, y es impresionante, ¿no? Porque te está describiendo el templo en esa época. Pero no te está describiendo el templo físico. Te está describiendo el templo espiritual. ¿Cómo veía Dios el templo?
¿Notás la diferencia? Si vos en este momento agarraras una maqueta del templo judío de ese momento, podrías ver las partes de las que se está hablando acá. Entonces dirías, entré por acá, la cámara principal, fui por allá, y caminé por allá, y salí por allá. Pero si vos ibas físicamente a ese lugar, vos no veías de ninguna manera a 70 ancianos haciendo todas esas cosas. Ni tampoco veías la imagen de acera. No estaba. No estaba. Ahora, si vos entrabas en el espíritu, veías al templo tal como Dios lo veía. Entonces sí veías la imagen de acera. Veías la imagen del sol, veías las plañideras, veías los ancianos, veías las paredes pintadas con todo tipo de reptiles. Así era el templo en realidad. No te olvides del primer verso. No te olvides de lo que te conté sobre el tabernáculo, lo que leímos. Por ejemplo, ¿cómo crees que Dios ve a nuestras congregaciones? Porque nosotros miramos un grupo de gente y decimos, qué lindo, está llena la iglesia hoy. Pero Dios, que está viendo lo mismo, ¿pensará lo mismo? Esa sería una buena oración. Señor, ¿puedes mostrarme o decirme cómo ves mi iglesia, mi congregación? Podés orar así, ¿eh? Y esperar respuesta. Te doy un ejemplo. Una iglesia muy particular, es la iglesia de Corinto. Pablo amaba de manera especial esa iglesia. Y le escribe 2 cartas a Corinto. Pero es impresionante que Pablo escriba 2 cartas para tratar un problema de un pecado moral que existía en la iglesia. En ese lugar había un hombre, dice, que se había metido con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra, y eso provoca que Pablo le escriba 2 cartas. ¿Cuántas cartas crees que le escribiría Pablo a nuestras congregaciones hoy día? Yo no sé si entendés lo que te quiero decir. La iglesia de Corinto era muy tolerante, y a causa de eso, y por ese pecado moral, entre otros, la presencia de Dios se estaba apartando de ese lugar. Nuestra visión no puede ser completa si no vemos las cosas tal como Dios las ve. Esta es una respuesta a una pregunta también bastante frecuente. ¿Por qué no pasan cosas sobrenaturales en nuestras iglesias? ¿No será una de estas causas? ¿O una como esta? Las causas. Nuestra visión no puede ser completa si no vemos las cosas como Dios las ve. Pues no te olvides que hay gente, incluso chicos, niños, que saben dividir su alma en distintas partes con la finalidad de viajar astralmente a casa de sus amigos y ver lo que están haciendo ellos. El viaje astral no lo inventé yo, es una realidad dentro del esoterismo, del ocultismo. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo podés predicarle el evangelio a un niño que sabe hacer viaje astral? Mira, eso te muestra que el diablo está haciendo cosas de un calibre que ya están comenzando a afectar el espíritu de las personas. Nosotros a nuestros niños todavía tratamos de divertirlos con las mesas de ping-pong. El espíritu del hombre está diseñado para poder conectarse con el mundo espiritual, sea de Dios o no sea de Dios. De hecho, los que no son de Dios se conectan. Es igual a cuando vos tenés una antena parabólica instalada en tu casa. ¿Viste esas que son redondas, pantallas? Con esa antena vos podés tomar la señal de canales de televisión, culturales, educativos, pero también podés hacerlo con canales pornográficos. Está todo allí. La antena está allí. Depende qué es lo que agarra. Bueno, así
es el espíritu del hombre. Así es el espíritu del hombre. Vos podés ser un tremendo profeta aquí, o podés ser un tremendo adivino allá, afuera. Es la misma habilidad, solo que usada por las tinieblas. Entonces Ezequiel es llevado. A mí me encanta ese libro porque el profeta no tiene problemas en describir lo que está viendo, Y te doy dos datos importantes. La traducción de la Biblia es muy definitiva en esto, y lamentablemente nuestra traducción Reina Valera no es la mejor. Tenemos un problema que es de idioma, básicamente. En una parte dice que Dios amó al mundo y que por eso envió a su Hijo, ¿no es así? Pero después dice que debemos escaparnos del espíritu de este mundo. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Lo amás o tenés que apartarte de él? Claro, el problema es que hay tres palabras distintas para traducir mundo en el original. Una es cosmos y la otra es ecúmenos. A uno debes amar y al otro debes odiar. Pero como yo no distingo y solo leo mundo, entonces yo tengo problema, me hago un lío en la cabeza y no entiendo nada. Por eso el Salmo 91 es maravilloso, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, bajo la sombra del Omnipotente descansará. No temerás el terror que ande de día. Si vos ves el hebreo, no dice eso, Te dice, por ejemplo, no temerás a basilisco que se mueve de día. Si vos quedás con la boca abierta y decís, ¿quién caracoles es basilisco? Es un demonio. Es un demonio. Aparecen una serie de demonios en la versión original, en el hebreo, que los traductores religiosos de la Biblia no supieron cómo definir y le cambiaron por mortandad que ande de día. Mortandad. Hay un nombre allí. ¿Por qué? Porque la gente tradujo la Biblia con mentalidad religiosa. Y no te digo esto para que ahora vayas y quemes tu Biblia. No, 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 no. Es lo único que tenemos. No. Demos gloria a Dios por esta Biblia, que así y todo nos ha podido acompañar a los brazos del Espíritu Santo. No, no. Pero no te olvides que estos dos traductores, de los cuales en muchos casos estamos dependiendo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran curitas católicos. No tengo nada contra ellos, pero ellos interpretaron de acuerdo a su propia formación previa. Eran sacerdotes católicos. Entonces pregunto, ¿cuánta luz tuvieron al momento de traducir esto? ¿Cuánto tiempo tuvieron de convertidos? Poco tiempo. Y no estoy descalificando esta palabra, Una vez más te lo quiero repetir para que no me interpretes mal. Pero es atinado manejarse con esta como base, pero siempre cotejándola. Cuando algo no está claro, andate a otra versión. Sobre todo las que son traducidas directamente de sus idiomas originales, ya sea del hebreo, del griego o en casos del arameo. Te doy otro ejemplo. ¿Leíste ese verso que dice, este género no sale sino con ayuno y oración? Oh, yo he escuchado por lo menos 10 predicaciones distintas, con interpretaciones totalmente distintas del mismo tema. Bueno, eso no está en el original. ¿No te parece una contradicción? En Mateo 10 te dice, tienen poder para echar fuera demonios. En Lucas 10 nos dice que podemos sacar todo espíritu de enfermedad. Y después va a decir que este género no sale sino con ayuno y oración. Si tu Biblia es buena, y vas a ese versículo para darte cuenta que es buena, esa parte que dice, este género no sale sino con ayuno y oración, tiene que estar en cursivas o en itálicas. Esa letrita, viste, un poco más inclinada, más chiquita. Si está así, quiere decir que ese texto aparece posteriormente.
O sea, se añadió. Porque, ¿cómo Dios me va a dar todo el poder para vencer a los espíritus inmundos si luego el mismo Dios me va a decir que tengo que ayunar para sacarlos? ¿No te parece una contradicción? ¿Por qué te menciono esto si estoy hablando más de intercesión que de guerra espiritual? Porque es necesario que un buen intercesor esté equipado correctamente con la palabra. Y está bien que tengas una versión de cabecera, como la Reina Valera. Yo la uso, es mi versión de cabecera, Pero tengo, y hay que tener otras versiones, que te ayuden a tener una perspectiva más amplia. En Ezequiel 8, lo que te estuve leyendo, Ezequiel describe lo que ve, y lo que él ve es como Dios veía el templo. En guerra espiritual no es mi fuerte, pero conozco algo. Hay un principio que es tremendamente válido siempre. Lo más importante es invisible. Lo más importante no es visible. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo ves porque sos un ser espiritual. Porque si el profeta te lleva hasta el lugar físico exacto donde Dios te ha mostrado que hay algo perturbador, un intercesor no puede manejarse por sistema braille. Tiene que saberlo exactamente cuál. Tiene que saberlo exactamente igual, porque son ministerios complementarios. Una de las tareas básicas de una intercesión sólida es la de detectar en cada sitio al hombre fuerte. Por ejemplo, entonces vos decís, al hombre fuerte. Ah, claro, el diablo. No. No te estoy hablando de eso, Me estoy refiriendo al hombre fuerte del lugar, al encargado, al que hace las veces de manager allí. Es la persona a la que vos acudís en cualquier lugar a quejarte cuando algo no ha salido bien. Gerente. O a felicitar en todo caso, pero son las menos, ¿viste? Porque normalmente llamamos al gerente para quejarnos de algo, ¿no? Bueno, un intercesor que se precie de ser intercesor no puede estar años y años y años y años batallando por un lugar sin saber quién es su enemigo concreto. Ojo, es gente hermosa que ha dado su vida para orar. Está peleando todos los días duramente. Se levanta, ayuna, ora y batalla con mucha disciplina. Gloria a Dios por ellos. Pero si no sabe contra quién está peleando, en realidad no está peleando, está gastando municiones a diestra y siniestra sin apuntarle a nada. La guerra espiritual no tiene nada que ver con aproximaciones logísticas. El golpe de Dios es uno y definitivo. Cuando Dios el Padre se levanta y golpea, aparece el mar muerto. Allí. Nunca más vuelve a haber vida. Donde pone su dedo el Señor, la cosa se termina. Podemos estar orando años y años y años y no suceder absolutamente nada. De hecho, pasa. Pero podemos abrir nuestros ojos espirituales al mundo del espíritu y en 2 golpes poner knockout, ¿sabe lo que es knockout, no? Fuera de combate, a nuestro enemigo. Simplemente porque sabremos dónde golpear. Nuestro problema es que de alguna manera estamos atorados y no hemos podido desarrollar nuestro espíritu. A todo lo entendemos intelectualmente. Y eso, que en sí mismo no parecería ser malo, ha determinado que no podamos entender el mundo espiritual. El enemigo de las naciones siempre es un enemigo espiritual. No interesa lo que ocurre en lo natural. Sea lo que sea, esos hombres son simples piezas de un tablero de ajedrez controlado desde el mundo del espíritu. No es contra sangre y carne. No lo dije yo eso. Hay un espíritu detrás de todo lo que haya de malo. Y si vos descubrís cuál es ese espíritu, y el Espíritu Santo te ayuda a discernirlo bien, el golpe que puedas dar después va a cambiar definitivamente la situación. Lo que se necesitan hoy día son
intercesores que entiendan lo que está pasando, que tengan sus ojos abiertos. A eso no se lo van a enseñar en ningún seminario, ¿eh? ¿Sabés qué dice la palabra? Por ignorancia perece mi pueblo. Por ignorancia perece mi pueblo. Una de las frases históricas del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial fue la que adjudicó muchas de las derrotas a la distracción de las fuerzas aliadas. Y yo coincido con esa apreciación. La mayor responsabilidad de las derrotas de los cristianos no es del diablo, es de sus propias distracciones. Acordate, el pecado de Adán fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y hoy hay cosas que en su apariencia son buenas, pero su fin es malo. El árbol del bien y del mal, aunque tiene algo de bien, sigue siendo un árbol de muerte. El día que comieres de ese árbol, seguramente morirás. Pero es el árbol del conocimiento del bien, sí, pero también es el árbol del conocimiento de muerte. Tu espíritu tiene sentidos. Si por un momento vos pudieras ver cómo es tu espíritu, te quedarías asombradísimo. Porque si vos en el plano natural tenés 5 sentidos, en el plano espiritual tenés muchos, muchísimos sentidos más. Y te doy un ejemplo que tiene que ver con mucha gente que trabaja en esto. ¿Nunca te ha sucedido que comienza a sonarte el teléfono? Es como que vos sabés quién es el que te está llamando, aunque no tengas identificador de llamadas. Esencialmente a las mujeres, hermanas, que son madres, ¿nunca les ocurrió que de improviso es como que saben o presienten que algo ha sucedido con alguno de sus hijos? Bueno, eso no es brujería, ¿eh? Eso es una facultad del espíritu. Tu espíritu puede saber lo que está pasando en otro lugar. Esta es la manera en que Jesús sabía todo. ¿Te acordás? Él estaba hablando de una cosa con alguien y de pronto sabía qué era lo que estaba pasando en otra parte. Se le acerca a alguien a decirle algo y él, antes que le diga nada, le pregunta, ¿por qué estás pensando eso en tu corazón? ¡Guau! ¡Cha! ¡Pum! ¿Cómo lo supo? Me escuchó. Alguien de aquí se lo contó. ¿Vos sabés que alguna vez esas cosas me las dijeron en alguna iglesia? ¿Quién le contó lo que estaba pasando acá? No me contó nadie nada. El Señor me mandó a decir cosas que yo no tenía ni idea, pero las decía por obediencia. Y estaba pintando la situación en un lugar al que iba por primera vez. Y yo no soy fuera de serie, ni soy distinto, ni soy especial. Simplemente fui un enviado en ese momento. Fui útil porque fui obediente, nada más. Exactamente de la misma manera que podés hacerlo vos. Yo no había escuchado nada, ni nadie me contó nada. Era por espíritu. El espíritu de Jesús podía tomar las palabras que otras personas estaban diciendo de él. Yo quiero que entiendas bien esto. Es un don, es una facultad del espíritu. Entonces vos me decís, pero hermano, usted me está diciendo que yo puedo hacer eso. Pero claro que te lo estoy diciendo. Se la pregunta consecuente, ¿y cómo lo hago? Tu espíritu tiene sentidos que tienen que desarrollarse. Es como el crecimiento de un niño. Tiene que aprender a jugar con el equilibrio. Primero se cae, pero después empieza a caminar. ¿Sabés de dónde depende el sentido del equilibrio? ¿Nunca te dijeron nada de medicina? Del oído. La persona que tiene problemas con el oído tiene problemas con el equilibrio. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso decía Jesús. Cuando una persona se desequilibra y hace cosas tontas, es porque no está oyendo. Es el primer sentido que se desarrolla. A las 24 semanas de gestación, 24 semanas, tu oído está completo en el vientre de tu madre. Es el primero. O sea, Dios te diseñó para escuchar. Y vos te lo pasás hablando. Y yo también. Somos dos. ¿Sabes qué cosa es un intercesor? Alguien que escucha. No alguien que habla.
Y en la iglesia, créeme, no es lo más abundante. Los tiempos de intercesión de los profetas son tiempos de silencio. Pero cuando hablan, agárrate de lo primero que puedas, porque esto va a temblar. Sin embargo, nada de eso es posible sin unidad. Hay naciones donde los intercesores se ponen de acuerdo para orar por los gobernantes. Pero unos oran para que sean removidos y reemplazados, y los otros que todavía tienen la afiliación al partido político que corresponden, oran para que sean bendecidos y tengan sabidurías. Y hay unos terceros, que son de otro partido, oran para que acepten ser miembros de la iglesia en el gobierno. Entonces Dios los mira y no se mueve. Es lo más coherente de su parte. Porque ningún reino dividido prevalece. Esto es clave. Yo recuerdo en una clase de escuela dominical, entre los alumnos tenía gente de Chile, hermanos chilenos, que venían en ese momento a la congregación que estaba. Y un domingo, a la mañana, estábamos en la clase y por la tarde, yo no sé si era una fecha de eliminatorias para el Campeonato del Mundo o una Copa Sudamericana, no me acuerdo qué, pero había un partido de fútbol entre Chile y Argentina. Entonces yo lo di como ejemplo. Digo, ¿qué pasa si el hermano, lo mencioné por apellido, que es chileno, se pone a orar para que esta tarde gane Chile? Y yo, que soy argentino, me pongo a orar para que esta tarde gane Argentina. ¿Qué creen que va a hacer Dios? Esperando que me dijeran, no va a hacer nada. Hubo siempre uno con más chispa que dice, va a ser empate. No, Dios no se mueve. Cuando no hay unidad, Dios no se mueve. ¿Por qué? Porque los dos son hijos. Si dos hijos tuyos te piden dos cosas distintas, vos no te movés hasta que ellos no se pongan de acuerdo y pidan lo mismo. Dios es Padre. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de un Dios juez, que lo es también, pero primero es Padre. Un intercesor es alguien que escucha. ¿Sabe por qué oramos distinto? Porque los profetas están dormidos, o se han vendido. O sea que tenés intercesores de profesión, pero no de vocación. Han perdido la capacidad de escuchar al Señor. Y esto tiene una intención, activarte. Porque el Espíritu Santo vino precisamente para eso, para activarte. Hoy todavía estamos en una guerra intercesora con aceite, sal, vino, estacas, banderas y un tremendo arsenal de cosas físicas que tienen que ver con lo profético y que está bien que así sea. Pero va a llegar un tiempo que nada de eso va a ser necesario, porque con tu sola presencia se va a modificar el ambiente espiritual reinante en el lugar a donde llegues. Eso era lo que pasaba con Jesús. ¿Cuántas veces Jesús usó aceite para sanar a los enfermos? ¿Por qué? Simple, Él era. Escucha, se levanta una tormenta y Jesús está durmiendo. Dice la traducción que estaba durmiendo. Muchos creemos que no dormía, que velaba con los ojos cerrados, pero bueno, una idea propia. Dice que se levantó y reprendió la tormenta. Entonces el barquito llegó a la otra orilla. Él pone un pie y un endemoniado que estaba en el otro extremo de la isla viene y cae a sus pies. ¿Qué pasó? ¿En qué momento Jesús llamó a ese hombre? Algunos dicen que en lugar de estar durmiendo, Jesús estaba haciendo una batalla contra el espíritu territorial de ese lugar. No lo sé. Puede ser. Lo estaba atando, dice. No sé. Ninguno va a tomar el botín si primero no ata al hombre fuerte, eso está claro. La señal de que el hombre fuerte fue atado fue que el endemoniado gadareno fue liberado. Sí, eso es cierto. Pero él no reprendió al gadareno. Él puso un pie allí y el gadareno quedó libre. Vino corriendo y gritando, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? El solo hecho de haber venido Jesús allí determinó que algo se quebrara en él. Entonces lo libera. La tormenta anterior
se levantó para tratar de matar a Jesús, o al menos para impedir que llegara a la costa. Eso era demoníaco. ¿Por qué es importante atar al hombre fuerte? Porque según el hombre fuerte son los guardianes. Y los que te hacen daño son los guardianes, no el hombre fuerte. Podés, porque en vos están reunidos los cielos y la tierra. Y te lo demuestro. Tu cuerpo es polvo, ¿sí? Pero en tu espíritu está la naturaleza de Dios, ¿sí? Sos un ser espiritual absoluto, pero sos un ser natural absoluto también. En vos, entonces, se unen cielos y tierra, y cuando vos vas a un lugar, la presencia de Dios también está. Por lo tanto, cuando vos echás un poco de aceite en un lugar, no es solamente una persona haciéndolo, es Dios. En una oportunidad entré a un negocio, es una anécdota personal y yo no soy un privilegiado ni un número uno en nada de esto, Soy uno normal como vos en este terreno. Y entré a un negocio y estaba charlando con el dueño del lugar que me estaba vendiendo algo, y entró una persona vinculada con la hechicería, una gitana. Entonces el hombre se quedó mal porque no sabía qué actitud tomar. Y le dijo, le dio, no sé, unas monedas y le dijo, bueno, te puedes ir. Y ella no se fue, porque tenía otra intención. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, él te ha dicho que te vayas. Y yo te digo en el nombre de Jesús que te vayas. Entonces la mujer se sonrió, una sonrisa burlona, y empezó a retroceder diciendo, en el nombre de Jesús, como burlándose, pero se fue. A mí me dejó impactado el poder que emanó de mi declaración. No mi poder, no era mío. Yo tenía tanta preocupación o tanta intriga, tanta incertidumbre como el dueño del lugar. Pero tuve la palabra justa y la actitud justa que le dio lugar al poder de Dios a obrar. Y lo que podía ser un trabajo de hechicería o algo de lo que normalmente podían hacer estas personas, no lo fue. Funciona. Me funcionó a mí, que en ese terreno soy muy parecido a vos. Te va a funcionar a vos también. Las palabras tienen mucho valor. Y la palabra que se suelta es la palabra de bendición. Nunca la de maldición. Nunca la de duda. Nunca la de incredulidad. Porque cualquier palabra en contra de lo que Dios ha dicho activa al enemigo a hacerte pomada en esa área. No lo permitas. ¿El diablo tiene poder? Sí, pero tiene tanto poder como vos le das. No se lo des. Es más que simple. ¿Celestiales o terrenales? En el final de este estudio me atrevería a decirte las dos cosas. Una para cada momento y para cada lugar. Es de sabiduría usarlo conforme a cómo te ha sido dado. Tiempo de Victoria @yahoo.com.ar, uno de mis correos. Tiempo de Victoria @hotmail.com, el otro de los dos que están habilitados para recibir comentarios o consultas relativas a estos temas. Poné en el asunto celestiales o terrenales y yo ya sé de qué me vas a hablar o de qué me vas a preguntar. Por la atención, Dios te bendiga. Seguimos encontrándonos vía web la semana que viene. Como decimos en Argentina, chau.